Guía del Club de Lectura para matar vampiros. Capítulo 13. 3 dedos de Miss Mary habían sido roídos hasta los huesos. Iba a necesitar cirugía reparadora para reconstruirle los labios. Aún no tenían claro qué hacer con su nariz, pero pensaban que podrían salvarle el ojo izquierdo. Ajá, asentía Carter, con rápidos movimientos de cabeza. ¿Pero mi madre se pondrá bien? Después de que la estabilicemos, habrá que someterla a varias operaciones, contestó el médico. Aunque a su edad, tal vez prefiera considerar si es oportuno hacerle pasar por eso. Y más adelante, tras una extensa rehabilitación y terapia física, tal vez pueda retomar su vida habitual, aunque con limitaciones. Bien, repitió Carter, aún asintiendo. Bien. El médico se marchó, y Patricia intentó tomar la mano de Carter y hacerle volver a la realidad. Carter, murmuró, ¿no quieres sentarte? Estoy bien así, replicó, apartando la mano y frotándose la cara. Deberías marcharte a descansar, ha sido una larga noche. Carter, insistió Patricia. Estoy bien, aseguró. De hecho, creo que voy a pasar por mi despacho y adelantar un poco de trabajo. Veré a mamá cuando salga del quirófano. Patricia se dio por vencida y condujo de vuelta a casa un par de horas antes de que amaneciera. Cuando tomó el sendero de entrada, la luz de los faros hizo un rápido barrido por todo el jardín delantero, y las sombras se revolvieron y dispersaron, retrocediendo hasta los oscuros setos. Eran cientos y cientos de ratas. Se quedó un momento sentada dentro del coche, con los faros encendidos, y luego se apeó y echó a correr hasta la puerta principal. Varias decenas de ratas muertas atestaban el estudio. Y todavía había más en el cuarto del garaje. No supo qué hacer. ¿Debía quemarlas? ¿Arrojarlas al cubo de la basura? ¿Llamar a los de control de plagas? Sabía cómo actuar si se presentaba mucha gente a comer en casa, o si alguien llegaba temprano a una fiesta. ¿Pero qué se hace cuando las ratas atacan a tu suegra? ¿Quién te enseña a gestionar algo así? Decidió empezar por la habitación del garaje. Su corazón se encogió dolorosamente cuando vio el cuerpo inerte de Ragtag tendido en mitad de la alfombra. Pobre perro, pensó mientras trataba de levantarlo. Este abrió un ojo y su cola se agitó débilmente contra la alfombra. Patricia lo envolvió en una vieja toalla de playa, lo metió en el coche y condujo lentamente hasta la clínica veterinaria, frente a la que se quedó esperando hasta que el veterinario abrió la puerta de su consulta. «Vivirá», anunció el Dr. Gross. «Pero no será barato». «Lo que haga falta», contestó Patricia, «es un buen perro». «Eres un buen perro, Ragtag». No pudo encontrar una parte de su cuerpo que no estuviera dañada donde poder acariciarle, así que trató de conjurar con todas sus fuerzas buenos pensamientos sobre él en el camino de regreso a casa. Al bajarse del coche, oyó el timbre del teléfono en el interior. Entró corriendo y cogió el de la cocina. «Mamá ha muerto», anunció Carter, arrastrando cada palabra. «Carter, lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer?» «No lo sé, Patty», contestó. «¿Qué es lo que hace la gente?» «Solo tenía 10 años cuando mi padre murió». «Llamaré a la funeraria Store», sugirió. «¿Qué tal está la señora Green?» «¿Quién?», preguntó. «La señora Green», repitió, insegura sobre cómo describir a la mujer que había intentado salvar la vida de su madre. «Ah», exclamó, cayendo en la cuenta. «Le han dado algunos puntos y tendrá que ponerse varias dosis de la vacuna de la rabia. Pero ya se ha ido a casa». «Carter», repitió. «Lo siento mucho». «Sí», contestó aturdido. «Yo también». Y colgó. Patricia se quedó en la cocina sin saber bien qué hacer a continuación. ¿A quién debía llamar? ¿Por dónde tenía que empezar? Abrumada, marcó el número de Grace. «Qué extraño», repuso Grace cuando Patricia le explicó lo sucedido. «A riesgo de sonar insensible, creo que tendríamos que ponernos en marcha». Un profundo alivio inundó a Patricia mientras Grace se hacía cargo de la situación. Fue ella la que llamó a Mary Ellen, quien se ofreció a supervisar personalmente que los de la funeraria Store recogieran el cuerpo de Miss Mary del hospital, y luego volvió a llamar a Patricia y le explicó lo que tendría que hacer con los niños. «Corey empezará su campamento de fútbol dentro de unos días», indicó Grace.
Llamaré a la compañía aérea para cambiar su billete. En cuanto a Blue, tendrá que quedarse con algún amigo, no querrás que vea la casa como está. Grace y Mary Ellen buscaron a alguien que pudiera limpiar la casa, que ahora estaba llena de moscas y apestaba a rata muerta, pero no pudieron encontrar ninguna empresa que quisiera hacer el trabajo. Olvidemos a los profesionales, declaró Grace. Llamaré a Kitty y a Slick y nos pasaremos por aquí mañana. Puede que nos lleve algunos días, pero nos aseguraremos de que las cosas estén bien hechas. Eso es demasiado, protestó Patricia. Tonterías, rechazó Grace. Lo más importante ahora mismo es limpiar esa casa hasta que sea segura. Elaboraré una lista de muebles, cortinas, alfombras y de todo lo que necesite ser reemplazado. Y por supuesto, Carter y tú se quedarán con los niños en la casa de la playa hasta que hayamos terminado. Mary Ellen, por su parte, organizó la capilla ardiente, le ayudó a tramitar el seguro de entierro de Miss Mary y se ocupó de que el obituario estuviera escrito y publicado en el periódico de Charleston y en el de Kershaw New Era. Lo único que no pudo hacer fue proporcionarle un féretro abierto. Lo siento mucho, le dijo a Patricia, sentada en la oficina de Johnny Stuart. Kenny, que es quien se ocupa de maquillar a los difuntos, no cree que haya suficiente material con el que trabajar. El funeral de Miss Mary cumplió con los formalismos habituales, nada de bromas ni risas. Todas las lecturas procedían de la Biblia del rey Jacobo. El ataúd quedó instalado en la parte delantera de la iglesia, sin flores alrededor, con la tapa fuertemente atornillada. Tuvieron que revisar 3 libros de himnos para encontrar el que Carter había indicado que era el favorito de Miss Mary. Venid a mí los desconsolados. Acurrucado en los duros bancos de la iglesia presbiteriana de Mount Pleasant, encorvado y hundido, Carter estaba sentado junto a Patricia. Ella le cogió la mano y se la estrechó, y él la correspondió con un lacio apretón. Durante años, su madre le había asegurado que era el chico más listo y especial del mundo, y él se lo había creído. Que ella hubiese muerto de ese modo, en su casa, de una forma que ni siquiera era capaz de explicar a la gente, representaba un tipo de fracaso que nunca había experimentado. Corey se lo tomó peor de lo esperado, y las lágrimas rodaron por sus mejillas durante todo el servicio. Blue no paró de ponerse de pie para ver el ataúd, pero al menos había traído consigo como lectura un puente lejano, y no un libro con la esvástica en la cubierta. Tras el entierro, Grace abrió su casa y aceptó las quinches, panecillos de jamón, quesos de Kitty, la ambrosía de Slick y los numerosos platos fríos preparados que la gente le trajo y dejó sobre su mesa de comedor. No había barra de bar porque eso no se hacía en un funeral, e hicieron que los niños se fueran a la Alhambra a jugar porque tenerlos trotando por el jardín delantero no parecía adecuado. A medida que los viejos rostros del pasado de Carter le devolvían, uno tras otro, a su época de niño, y le contaban historias que le hacían sonreír, Patricia advirtió cómo, poco a poco, él iba reviviendo, asumiendo su papel natural como centro de atención. Después de todo, era el chico de una pequeña ciudad que había trabajado duro y se había convertido en un famoso doctor en Charleston. Esa era su verdadera identidad, y no la del chiquillo cuya madre había muerto en su habitación del garaje, de una forma que hacía que la gente te mirara incrédula cuando se lo contabas. El lunes por la mañana, Patricia llevó a Corey al aeropuerto y se sintió emocionada por el fuerte abrazo que ella le dio antes de salir del coche, cargada con su enorme bolsa de lona roja, blanca y azul, que rebotaba en sus piernas. Después condujo hasta la casa de la playa, hizo las maletas y se mudó de vuelta a Pirates Cruise. La casa olía a lejía y la planta baja se veía vacía y llena de eco. Cualquier cosa tapizada había sido retirada y tendría que ser reemplazada, pero estaban en casa y el aire acondicionado por fin funcionaba. Ahora le tocaba hacer lo que tanto había temido. Debía comprobar cómo se encontraba la señora Green. La mujer había acabado malherida y no había asistido al funeral, y Patricia se sentía culpable de no haber ido antes a visitarla. El problema era encontrar a alguien que la acompañase. «Yo no puedo», aseguró Grace. «Aún tengo que limpiar los restos de la celebración del funeral, y Ben necesita que vaya con él a una reunión en Columbia. No doy abasto». Entonces lo intentó con Slick. «Todas adoramos a la señora Green», dijo Slick. «Es una cocinera maravillosa, con una fe inquebrantable. Pero Patricia,
No te puedes imaginar lo frenéticos que estamos con el nuevo negocio de Leland. ¿No te he hablado de él? Becayo gracioso. Ha estado reuniéndose con inversores y con toda esa gente de dinero y las cosas andan revueltas. No te he contado. Finalmente lo intentó con Kitty. Estoy muy ocupada, empezó a disculparse Kitty. No estaremos mucho tiempo, comentó Patricia. La semana que viene es el cumpleaños de Parrish, dijo Kitty. Me falta tiempo. Patricia intentó jugar la carta de la culpa. Después de lo que pasó con Anne Savage y ahora con Miss Mary, dijo, no me siento cómoda conduciendo sola hasta tan lejos. Su estrategia funcionó. Al día siguiente, Patricia condujo calle abajo por Riffeljange hasta 6 Mile con Kitty en el asiento del pasajero y una tarta de nueces en su regazo. Estoy segura de que la gente que vive aquí es muy agradable, comentó Kitty. ¿Pero no has oído hablar de los superpredadores? Son bandas que conducen muy despacio por la noche y te hacen luces, y si les contestas te siguen hasta tu casa y te pegan un tiro en la cabeza. ¿No vive por aquí Marjorie Fredwell?, preguntó Patricia. Marjorie Fredwell una vez succionó a una serpiente con su aspiradora porque no supo qué hacer con ella, y luego tuvo que deshacerse del aparato, dijo Kitty. No me hables de Marjorie Fredwell. Dejaron Riffelrange para tomar la carretera estatal que llevaba hasta los bosques que crecían en torno a 6 Mile. Las casas se fueron haciendo cada vez más pequeñas y las parcelas más grandes. Campos abandonados atestados de malas hierbas y amarillentos matojos rodeaban unas viejas caravanas montadas sobre bloques de cementos y casas de ladrillo con forma de cajas de zapatos con torcidos buzones para la correspondencia plantados junto a la calzada. Los postes eléctricos atravesaban los jardines delanteros atestados de coches que apenas tenían ruedas. Calzadas estrechas, no más anchas que un acceso de coche, jalonaban la carretera estatal, internándose más allá de la alambrada hasta desaparecer entre arboledas de matorrales de encinillos y palmitos. Patricia divisó el reflectante rótulo verde y blanco de la calle Grill Flame al principio de una de ellas y dobló por allí. Al menos bloquea las puertas, pidió Kitty, y Patricia apretó el botón del pestillo, que emitió un reconfortante clic. Al adentrarse en la zona, aminoró la velocidad. La carretera estaba llena de baches, los bordes del asfalto desintegrados hasta no ser más que arena. A cada lado, las casas se apiñaban en extraños ángulos. Muchas de ellas habían sido destruidas durante el huracán Hugo y reconstruidas por contratistas chapuceros que se marcharon antes de terminar su trabajo. Algunas tenían gruesos plásticos grapados en las ventanas en lugar de cristales. Otras mostraban la estructura de la habitación que habían quedado sin concluir y se hallaban expuestas a las inclemencias del tiempo. Ningún patio estaba ajardinado. Todos los árboles habían crecido en medio de las viñas. Un esquelético hombre negro con pantalón corto y sin camisa estaba sentado en el escalón de la entrada a su caravana bebiendo agua de una enorme garrafa de plástico. Unos niños pequeños en pañales dejaron de corretear ante un aspersor y apretaron sus rostros contra una alambrada para verlas pasar. «Mira a ver si encuentras el número 16», dijo Patricia, concentrándose en la calzada llena de baches. Siguieron adelante pasando por debajo de un roble de matorral cuyas ramas rozaron el techo del coche, para luego emerger a un gran y arenoso claro. La calle hacía un bucle alrededor de una pequeña iglesia de bloques de hormigón, sin pintar con forma de caja de zapatos. Un letrero fuera proclamaba que era la iglesia metodista episcopal de Monte Zion. Unos pulcras casas blancas y azules la rodeaban. Más abajo, en un extremo, algunos chicos corrían por una pista de baloncesto en sombra al borde de los árboles, pero delante de las casas no había nada que te protegiera del sol. 16, indicó Kitty, y Patricia distinguió una pulcra casita blanca con contraventanas blancas y negras, y un estrecho porche de columnas. Una desgastada cartulina con el rostro recortado de Papá Noel estaba colocada en el centro de una guirnalda navideña de plástico en la puerta principal. Patricia detuvo el coche al borde de la carretera. «Te esperaré en el coche», dijo Kitty. «Voy a quitar las llaves, así que no vas a poder disfrutar del aire acondicionado», advirtió Patricia. Kitty hizo acopio de valor y se dispuso a seguir a Patricia fuera del coche. Casi de inmediato, el sol pareció perforar la cabeza de Patricia como un clavo. Rebotando en el Volvo,
y cegándola completamente. En el sendero de arena contiguo, 3 niñas pequeñas saltaban a la comba. Patricia se detuvo un segundo a escuchar su tonada. Un ogro malvado, malvado en los bosques, a un niño pequeño atrapó porque era de rico sabor. Un ogro malvado, malvado, bajo las sábanas, toda tu sangre chupó, porque era de dulce sabor. Se preguntó dónde habrían aprendido algo así. Dio la vuelta al capó del coche y se encaminó en busca de la señora Green con Kitty a su lado. Y entonces percibió movimiento por detrás. Se dio la vuelta y vio a una pequeña multitud dirigiéndose hacia ellas, caminando rápidamente desde las pistas de baloncesto, y antes de que ninguna de las dos pudiera moverse, tenían chicos delante, chicos detrás, chicos apoyados en el capó de su coche, chicos a su alrededor, adoptando posturas indolentes y cercándolas. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno. Su camiseta blanca estaba cubierta de rayas azules y su pelo cortado formaba un gran cono con líneas rectas rasuradas a un lado de la cabeza. «¿No tienen nada que hacer?», increpó. «Les he hecho una pregunta. ¿Qué coño hacen aquí? Porque no creo que vivan por el barrio, ni tampoco que las haya invitado nadie. Entonces, ¿qué coño hacen aquí?». Parecía estar actuando de cara a los chicos que tenía a su alrededor, y todos endurecieron sus miradas, dando un paso adelante y haciendo que Kitty y Patricia se juntaran aún más. «Por favor», dijo Kitty, «ahora mismo nos vamos». Algunos chicos sonrieron, y Patricia sintió un pellizco de rabia. ¿Por qué era tan cobarde Kitty? «Demasiado tarde para eso», declaró Cabeza de Cono. «Hemos venido a visitar una amiga», explicó Patricia, aferrando con fuerza su bolso. «Tú no tienes amigas aquí, zorra», explotó el chico, acercando su rostro al de ella. Patricia advirtió su pálida y asustada cara doblemente reflejada en las gafas de sol del chico. Se encontró débil y pensó que Kitty tenía razón. No tendrían que haber venido. Había cometido un terrible error. Encogió el cuello entre los hombros y se preparó para ser apuñalada o golpeada o lo que quiera que fuera que viniera ahora. «Edwin Miles», interrumpió una voz de mujer en medio del sofocante calor. Todo el mundo se volvió excepto Cabeza de Cono, que mantuvo su cara tan cerca de la de Patricia que pudo contar los escasos pelos de su bigote. «Edwin Miles», repitió la voz, y esta vez él se giró. «¿A qué estás jugando?». Patricia se dio la vuelta y descubrió a la señora Green plantada ante la puerta de su casa. Vestía una camiseta roja y vaqueros azules, y tenía los brazos cubiertos con gasas blancas. «¿Quiénes son estas zorras?», inquirió el chico. «Edwin Miles», a la señora Green. «No se te ocurra emplear ese lenguaje delante de mí», advirtió la señora Green. «Hablaré con tu madre el domingo». «A ella no le importa», respondió Edwin Miles. «Ya verás como sí le importa en cuanto haya hablado con ella», amenazó la señora Green, caminando en su dirección. Los chicos se esfumaron a toda prisa, desaparecieron al verla tan enfadada. El último en hacerlo fue Edwin Miles. Está bien», dijo, dando un paso atrás. «No sabía que estaba con usted, señora G. Ya nos conoce, nos gusta echar un ojo a lo que van y vienen». «Yo sí que te voy a dar a ti a vaivenes», espetó la señora Green. Llegó hasta donde se encontraban y mostró a Patricia y a Kitty una súbita sonrisa. «Vengan, se está más fresco dentro de casa». Las condujo hasta el interior sin echar la vista atrás, y Patricia y Kitty se apresuraron a seguirla. A su espalda, escucharon la voz de Edwin Miles, desvaneciéndose a medida que caminaba de vuelta con sus amigos. «Voy a dejar que se queden aquí con usted, señora G», gritó. «No pasa nada. No sabía que las conocía, eso es todo». Las niñas pequeñas retomaron su juego de la comba cuando pasaron por delante. «Ogro malvado, malvado, 1, 2, 3, por mi ventana mirando y a mí glotonamente chupando». Cuando entraron en la casa, la señora Green cerró la puerta mientras Patricia se tomaba un momento para que sus ojos se adaptaran a la fresca penumbra. «Le estoy muy agradecida, señora Green», dijo Kitty. «Pensaba que nos iban a matar. ¿Cómo regresaremos al coche de Patricia? Tendremos que llamar a alguien». «¿Llamar a alguien?», preguntó la señora Green. «¿A la policía?», sugirió Kitty. «La policía», repitió la señora Green. «¿Y qué podrían hacer ellos?». «Jessie», gritó. Un escuálido chiquillo de rostro serio apareció en la entrada. «Prepara un poco de té para nuestras invitadas». «Oh», exclamó Patricia, que casi lo había olvidado. «Le he traído algo».
y le tendió la tarta de nueces. «Jess, mete esto en la nevera», indicó la señora Green. Se lo entregó y el chico desapareció por el pasillo mientras la señora Green les hacía un gesto indicando el sofá. Al verla de cerca, Patricia advirtió que tenía los nudillos llenos de puntos de sutura. La señora Green se dejó caer un tanto rígida en un sillón reclinable que tenía la forma de su cuerpo. Los ojos de Patricia por fin se habían acostumbrado a la penumbra y observó que estaba rodeada de adornos navideños. Guirnaldas de luces rojas, verdes y amarillas recorrían el techo. Un enorme árbol artificial ocupaba toda una esquina. El pie de una de las lámparas era una enorme figura navideña y el de la otra un árbol de Navidad de cerámica, y todas las pantallas mostraban un sonriente Papá Noel o un muñeco de nieve. En la pared, al lado de Patricia, había un bordado enmarcado de Papá Noel sosteniendo a un niño Jesús. Patricia se sentó al borde del sofá, lo más cerca posible de la señora Green. Las brillantes y blancas gasas estériles de los brazos de la mujer resplandecían en la escasa luz. «Tienen que perdonar a esos chicos», indicó la señora Green, acomodándose en su sillón. «Todo el mundo ahí fuera se pone muy nervioso al ver a extraños». «Debido a los superpredadores», comentó Kitty, sentándose ansiosa al otro lado del sofá. «No, señora», contestó la señora Green, «a causa de los niños». «¿Acaso toman drogas?», preguntó Kitty. «Nadie aquí toma drogas por lo que yo sé», contestó la señora Green, «a menos que se cuente como tal el licor marrón o un poco de tabaco de conejo». Patricia consideró que era un buen momento para cambiar de tema. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Me han dado unas pastillas», contestó la señora Green, «pero no me gusta cómo me hacen sentir, así que sobrevivo a base de Tylenol». «Le estamos muy agradecidos de que estuviera allí, y sé, y el Dr. Campbell también lo sabe, que nadie podría haber hecho más», declaró Patricia. «Nos sentimos responsables por haber dejado, para empezar, abiertas las ventanas de la casa, así que queremos darle esto». Dejó un cheque doblado por la mitad sobre el brazo del sillón reclinable de la señora Green. Esta tomó el cheque y lo abrió. Patricia estaba orgullosa del importe. Era casi el doble de lo que Carter había querido firmar. Por eso se sintió muy decepcionada cuando vio que la expresión de la señora Green no cambiaba. En su lugar, dobló el cheque de nuevo y se lo guardó en el bolsillo del pecho. «Señora Campbell», declaró, «no necesito caridad de usted, necesito trabajo». Patricia comprendió la situación al instante. Con la señora Green, incapaz de realizar ningún trabajo físico, lo más probable es que hubiese perdido a sus otros clientes. De pronto, el importe del cheque le pareció ridículo. «Pero aún sigue trabajando para nosotros», aseguró Patricia, «en cuanto se encuentre mejor». «No podré hacer demasiado durante al menos otra semana», replicó ella. «Eso es lo que se supone que cubre el cheque», explicó Patricia, feliz por tener de pronto un plan. «Pero después me vendría muy bien su ayuda para volver a poner la casa en orden, y tal vez para hacernos la cena». La señora Green asintió una vez y cerró los ojos, recostando su cabeza contra el sillón. «El Señor provee para aquellos que creen», declaró. «Así es», contestó Patricia. Se quedaron en silencio bajo el resplandor de las luces navideñas, los colores cambiando con suavidad contra las paredes hasta que Jessie entró en el salón, caminando lentamente y sosteniendo una bandeja metálica con 2 vasos de té frío. El hielo tintineaba contra el cristal mientras cruzaba la habitación y dejaba la bandeja en la mesita de café. «Adelante, inútil», dijo la señora Green, y el chico la miró. Ella le sonrió y él le devolvió la sonrisa antes de desaparecer de la habitación. La señora Green observó a Patricia y a Kitty dar un sorbo a su té frío. Cuando habló de nuevo lo hizo en voz baja. «Necesito ganar dinero rápido», indicó. «Quiero mandar a mis chicos a vivir con mi hermana en Irmo durante el verano». «¿De vacaciones?», preguntó Patricia. «Para mantenerlos con vida», contestó la señora Green. «Ya han oído cantar a esas chicas de ahí fuera. Hay algo en los bosques que se está llevando a nuestros pequeños». Capítulo 14. «Deberíamos marcharnos ya», indicó Kitty, dejando su vaso de té frío en la mesita de café. «Espera un minuto», rechazó Patricia. «¿Qué está pasando con los niños?». Kitty se volvió en el sofá y apartó ligeramente las cortinas, haciendo que un afilado rayo de sol penetrara en el salón.
Ese chico aún está merodeando por tu coche, informó a Patricia, soltando las cortinas. No es nada por lo que tenga que preocuparse, le aseguró la señora Green, pero me sentiré mucho más tranquila si mando a mis niños lejos de aquí. Desde que sufrió el mordisco, hacía ya 2 meses, Patricia se había sentido impotente y asustada. La comunidad de Old Village, en la que llevaba viviendo 6 años, siempre le había parecido un lugar seguro, donde los niños podían dejar las bicicletas en los jardines delante de las casas, y muy pocas personas cerraban las puertas de entrada, y mucho menos la trasera. Ahora ya no le parecía un lugar tan seguro. Necesitaba una explicación, algo que pudiera resolver e hiciera que todo volviera a ser como antes. El cheque que le había entregado resultó ser un error de cálculo y claramente insuficiente. Había llegado hasta allí intentando ser útil, pero en su lugar se había metido en problemas con esos chicos y la señora Green había tenido que acudir en su ayuda. Sin embargo, si había algún problema con sus hijos, tal vez ella pudiera hacer algo. Ante ella había algo tangible y creyó tener la victoria en su mano. «Señora Green», insistió Patricia, «dígame qué les pasa a Jessie y a Aaron. Quiero ayudar. A ellos no les pasa nada», repuso la señora Green, incorporándose hasta quedar al borde de su asiento, lo más cerca de Patricia que pudo para poder hablar en voz baja. «Es solo que no quiero que les suceda lo que ha ocurrido con el chico de los Reed, o a los otros». «¿Qué les ha pasado?», demandó. «Desde el mes de mayo», informó la señora Green, 2 niños pequeños han aparecido muertos y Francine ha desaparecido. La habitación se quedó en silencio mientras las luces navideñas continuaban alternando sus colores. «No he leído nada al respecto en el periódico», declaró Kitty. «¿Cree que miento?», replicó la señora Green, y Patricia advirtió que su mirada se endurecía. «Nadie dice que esté mintiendo», le aseguró Patricia. «Ella acaba de hacerlo», espetó la señora Green. «Ha venido aquí y lo ha soltado». «Leo los periódicos cada día», contestó Kitty encogiéndose de hombros, «y simplemente no he oído ninguna noticia sobre niños desaparecidos o asesinados». «Entonces, supongo que me he inventado la historia», concluyó la señora Green. «Supongo que esas niñas, a las que han oído cantar ahí fuera, se han inventado también su tonalidad. Lo llaman el ogro malvado porque eso es lo que se dice en los bosques. Esa es la razón por la que los muchachos se ponen tan nerviosos ante los extraños. Todos sabemos que hay alguien ahí fuera rastreando a nuestros hijos». «¿Y qué pasa con Francine?», inquirió Patricia. «Ha desaparecido», contestó la señora Green. «Nadie ha vuelto a ver su coche desde el 15 de mayo, más o menos. La policía dice que ha huido con un hombre, pero yo sé que ella nunca se marcharía sin su gato». «¿Se dejó el gato?», se extrañó Patricia. «Hubo que llamar a alguien de nuestra congregación para que rompiera la ventana y así poder sacar al gato antes de que muriera de hambre», explicó la señora Green. A su lado, Patricia vio cómo Kitty se giraba y volvía a mirar a través de las cortinas, y sintió deseos de decirle que dejara de revolverse, pero no quiso interrumpir la concentración de la señora Green. «¿Y qué pasa con los niños?», insistió Patricia. «El chico pequeño de los Reed», declaró la señora Green, «se quitó la vida. Tenía 8 años». Kitty dejó de moverse. «Eso no es posible», afirmó. «Los niños de 8 años no se suicidan». «Este lo hizo», aseguró la señora Green. Se tiró delante de una grúa mientras esperaba el autobús escolar. La policía declaró que estaba correteando sin rumbo. Se tropezó y cayó a la carretera, pero los otros niños de la cola contaron algo muy diferente. Dijeron que Orville Reed se había abalanzado delante de aquel camión deliberadamente. Este le golpeó levantándolo del suelo y arrojándolo a más de 15 metros calle arriba. Cuando se celebró su funeral, su aspecto era como si estuviera durmiendo en el ataúd. Lo único diferente era un pequeño moretón en un lateral de su cara. «Pero si la policía piensa que fue un accidente», empezó a decir Patricia. «La policía piensa todo tipo de cosas», replicó la señora Green, «y eso no las hace necesariamente ciertas». «Yo no he visto nada en el periódico», protestó Kitty. «El periódico no habla de lo que sucede en Six Mile», repuso la señora Green. «No estamos precisamente en Mount Pleasant, ni tampoco en Awildow, ni en ninguna parte, y mucho menos en Old Village. Además, el hecho de que un niño pequeño tenga un accidente y una mujer mayor escape con un hombre, solo da pie a que la policía piense que la gente de color hace cosas típicas de la gente de color. Es como hacer un reportaje de un pez porque está húmedo. Lo único que no resulta natural
es lo que le sucedió al otro chico, al primo de Orville Reed, Sean. Patricia se sintió atrapada en una historia para dormir especialmente morbosa e imparable, y ahora fue su turno para urgir a la narradora. ¿Qué le sucedió a Sean?, demandó. Antes de su muerte, la madre de Orville y su tía dijeron que se comportaba de forma extraña, explicó la señora Green. Dijeron que estaba irritable y adormilado todo el tiempo. Su madre contó que se daba largos paseos por los bosques cada día cuando el sol comenzaba a ponerse y que regresaba sonriente y luego el día siguiente volvía a estar enfermo y descontento. No quería comer, apenas bebía agua, simplemente se quedaba mirando atontado la televisión. Ya pusieran dibujos animados o anuncios, y era como si estuviera dormido mientras estaba despierto. Cojeaba al caminar y gritaba cuando le preguntaban qué le sucedía, y no hubo forma de mantenerlo alejado de esos bosques. ¿Y qué es lo que hacía allí?, preguntó Kitty, inclinándose hacia adelante. Su primo trató de descubrirlo, continuó la señora Green. A Tanya Reed no le importaba nada a ese chico. Sean había puesto un candado en su nevera porque él no dejaba de robar comida. Se colaba en su casa cuando ella estaba fuera trabajando y se dedicaba a fumar y a ver los dibujos animados con Orville. Solo toleraba su presencia porque pensaba que tal vez su hijo necesitaba tener un referente masculino, aunque no fuera el más adecuado. Dijo que Sean se preocupó mucho cuando Orville empezó a ir todo el tiempo al bosque y que le confesó que creía que alguien en el bosque le estaba haciendo algo a su primo. Tanya no quiso escucharlo y le despidió con una patada en el trasero. Uno de los hombres que rodeaba por la cancha de baloncesto posee varias pistolas y se las alquila a la gente. Él contó que Sean no podía permitirse alquilarle una, así que le prestó un martillo a cambio de $3 y declaró que Sean le dijo que iba a seguir a su primo pequeño a los bosques y asustar a quien quiera que le estuviese molestando. Pero la siguiente vez que vio a Sean estaba muerto. Según el hombre, aún llevaba su martillo, pese a lo poco que le sirvió. Dijo que lo encontraron junto a un gran roble en lo más profundo del bosque, donde alguien lo había arrastrado y aplastado la cara contra la corteza raspándosele hasta que solo quedaron los huesos. En el funeral de Sean, no pudieron tener el féretro abierto. Patricia advirtió que había contenido la respiración hasta ese momento. Con mucho sigilo, dejó salir el aire de sus pulmones. Eso tendría que haber salido en los periódicos, declaró. Y lo hizo, asintió la señora Green. La policía lo llamó asunto de drogas, porque Sean ya se había metido en ese tipo de problemas con anterioridad. Pero nadie de por aquí piensa que lo fuera, y esa es la razón por la que todo el mundo se muestra muy nervioso con los desconocidos. Antes de echarse bajo el camión, Orville Reed le contó a su madre que estaba hablando con un hombre blanco en los bosques, pero ella creyó que se refería a que hablaba de algún personaje de los dibujos animados. Sin embargo, después de lo que le sucedió a Sean, ya nadie lo piensa. Unos chicos han comentado que algunas veces han visto a un hombre blanco plantado en la línea del bosque, haciéndole señas con la mano para que se acerquen. Hay gente que se ha despertado y ha visto a un hombre pálido mirándolos a través de sus ventanas, pero eso no puede ser cierto porque la última persona que lo dijo fue Becky Washington, y ella vive en un segundo piso. ¿Cómo iba a subir el hombre hasta allí? Patricia pensó en la mano desapareciendo por el borde del tejadillo de su terraza acristalada, en las pisadas en el techo sobre la habitación de Blue, y sintió que su estómago se contraía. ¿Y qué piensa que puede ser?, preguntó. La señora Green volvió a recostarse en su sillón. Yo digo que es un hombre, uno que conduce una furgoneta y solía vivir en Texas. Incluso he cogido el número de su matrícula. Kitty y Patricia se miraron la una a la otra y luego se volvieron hacia la señora Green. ¿Ha cogido el número de su matrícula?, repitió Kitty. Tengo un cuaderno junto a la ventana delantera, explicó la señora Green. Si veo un coche que no conozco pasando por aquí, escribo el número de su matrícula en caso de que algo suceda y la policía lo necesite más tarde como prueba. Bueno, la semana pasada oí el zumbido de un motor en plena noche. Me levanté y lo vi dar vuelta, abandonando Six Mile, dirigiéndose de nuevo a la carretera estatal, pero era una furgoneta blanca, y antes de que desapareciera, pude coger casi todos los números de su matrícula. Posó las manos en los reposabrazos de su sillón, se impulsó para levantarse y salió cojeando hasta la pequeña mesita junto a la puerta de entrada.
Cogió un bloc de nota en espiral y lo abrió, revisando las páginas, y entonces regresó ranqueando hasta Patricia. Giró el cuaderno hacia ella y se lo presentó. Texas, X13S. Eso es todo lo que me dio tiempo a apuntar, indicó la señora Green. Ya estaba dando la vuelta cuando lo pillé, pero sé que era una matrícula de Texas. ¿Y no se lo ha dicho a la policía?, preguntó Patricia. Sí, señora, respondió la señora Green. Y me dijeron, muchas gracias, ya la llamaremos si tenemos más preguntas. Pero supongo que no las han tenido porque no han vuelto a llamar. Así que ahora entenderá por qué la gente de por aquí no tiene demasiada paciencia con los desconocidos, especialmente con los blancos, sobre todo ahora con lo de Destiny Taylor. ¿Quién es Destiny Taylor?, preguntó Kitty antes de que Patricia pudiera hacerlo. Su madre asiste a la iglesia, informó la señora Green. Ella se acercó a mí un día después del servicio porque quería que viera a su hija pequeña. ¿Por qué?, inquirió Patricia. La gente sabe que trabajo en el campo de la medicina, explicó la señora Green. Siempre intentan que yo les dé consejos gratis. El caso es que Wanda Taylor no trabaja, vive de una pensión del gobierno y yo no puedo soportar a la gente holgazana, pero ella es la hermana de la mejor amiga de mi prima, de modo que le dije que echaría un vistazo a su pequeña. Tiene 9 años y se pasa todo el día durmiendo, no come, se encuentra muy aletargada y apenas bebe agua pese al calor que hace. Le pregunté a Wanda si Destiny había estado en los bosques, y ella me dijo que no lo sabía, pero que a veces encontraba ramitas y hojas en sus zapatos por la noche, así que pensaba que tal vez lo hubiera hecho. ¿Desde cuándo le pasa eso?, preguntó Patricia. Ella dice que aproximadamente 2 semanas, contestó la señora Green. ¿Y qué le dijo a su madre?, demandó Patricia. Le dije que debía sacar a su hija de la ciudad, contestó la señora Green. Llevársela a otro lado por las buenas o por las malas. 6 Miles ha dejado de ser un lugar seguro para los niños. Capítulo 15. Patricia solo conocía a una persona que poseyera una furgoneta blanca. Dejó a Kitty en la granja Sewey y con una intensa sensación de miedo condujo hasta Old Village. Dobló por la calle Middle y redujo la velocidad para observar la casa de James Harris. En lugar de la furgoneta blanca estacionada en su jardín delantero, divisó un Chevrolet Corsica rojo, apartado en la hierba, que relucía como un charco de sangre fresca bajo el furioso sol de última hora de la tarde. Pasó por delante a menos de 10 kilómetros por hora, escudriñando dolorosamente el Corsica y deseando que se convirtiera en una furgoneta blanca. Entonces recordó que Grace también solía apuntar las matrículas. Sé que probablemente es una tontería, dijo Patricia, entrando en el vestíbulo de casa de Grace y cerrando la puerta tras ella. Detesto incluso tener que molestarte, pero una idea terrible me está reconcomiendo y necesito comprobar una cosa. Grace se quitó los guantes de goma amarillos, abrió el cajón de la mesita de la entrada y sacó una libreta con espiral. ¿Quieres un poco de té?, preguntó. Por favor, asintió Patricia, cogiendo el cuaderno y siguiendo a Grace a la cocina. Deja que haga un poco de espacio, dijo Grace. La mesa de la cocina estaba cubierta de periódicos y en el centro, al lado de unas toallas, había 2 palanganas de plástico, una llena de agua jabonosa y la otra con agua clara. Una vajilla de porcelana china descansaba ordenada en filas sobre la mesa, envuelta en trapos de algodón y rollo de papel de cocina. Hoy me he puesto a limpiar la vajilla de porcelana de mi abuela, indicó Grace, moviendo con sumo cuidado las frágiles tazas de té para hacer espacio a Patricia. Lleva su tiempo limpiarla del modo tradicional, pero más vale hacerlo así con cualquier cosa que valga la pena. Patricia tomó asiento, depositando el cuaderno de Grace delante de ella, y entonces empezó a pasar las hojas. Grace le dejó la taza de café a un lado y un amargo aroma llenó de los orificios nasales de Patricia. ¿Leche y azúcar?, preguntó. Las 2 cosas, por favor, contestó sin levantar la vista. Grace dejó la leche y el azúcar al lado de Patricia y luego regresó a su rutina. El único sonido fue el del suave chapoteo del agua a medida que sumergía cada pieza de la vajilla en el agua jabonosa y luego en el agua clara. Patricia continuó pasando las hojas del cuaderno. Cada página estaba cubierta por la meticulosa caligrafía en cursiva de Grace.
cada entrada separada por un espacio. Todas comenzaban con una fecha y luego con una descripción del vehículo. Coche negro cuadrado, coche alto deportivo rojo, inusual automóvil tipo camioneta, seguido por el número de la matrícula. El café de Patricia se quedó frío mientras leía coche verde irregular con ruedas enormes. Quizá un jeep necesita lavado. Y entonces su corazón se detuvo y la sangre se retiró de su cerebro. 8 de abril de 1993, decía la entrada. Casa de Ann Savage, furgoneta blanca, aparcada en la hierba. Marca Dodge, con ventanas tintadas como de traficante de drogas. Texas, TNX 13S. Un estridente y agudo pitido resonó en los oídos de Patricia. Grace, dijo, ¿podrías leer esto, por favor? Giró el cuaderno hacia Grace. Ha destrozado la hierba aparcando así, dijo Grace tras leer la entrada. Su césped no volverá a recuperarse. Patricia sacó una nota adhesiva de su bolsillo y la colocó al lado del cuaderno. Decía, Señora Green, furgoneta blanca, matrícula de Texas, X13S. La señora Green apuntó esta matrícula incompleta de un coche que vio la semana pasada merodear por Six Mile, explicó Patricia. Kitty me acompañó a llevarle una tarta y nos chamuscó los oídos con esta historia. Al parecer, uno de los niños de Six Mile se suicidó después de encontrarse mal durante un tiempo. Qué trágico, observó Grace. Además, su primo fue asesinado, prosiguió Patricia. Y en esa misma fecha, vieron una furgoneta blanca merodear por ahí con esta matrícula. La imagen se me quedó rondando por la cabeza mientras trataba de evocar dónde había visto una furgoneta blanca. Y entonces me acordé de que James Harris tenía una. Ahora tiene un coche rojo, pero estas matrículas calzan. No sé a dónde quieres llegar, dijo Grace. Ni yo tampoco, confesó Patricia. James Harris le había contado que le iban a mandar su carnet de identidad por correo. Se preguntó si ya le habría llegado, aunque seguramente debía haberlo hecho, pues, de lo contrario, ¿cómo habría podido comprarse un coche? ¿Acaso estaba conduciendo sin permiso? ¿Le había mentido quizás al decir que no tenía carné? Se preguntó por qué alguien no querría usar su identidad para abrir una cuenta bancaria o darse de alta en cualquier otro servicio. Pensó en aquella bolsa de dinero. La única razón por la que ella creía que pertenecía a Ann Savage era porque él se lo había dicho. Había leído demasiados libros sobre sicarios a sueldo de la mafia que se mudaban a los suburbios empleando nombres falsos y traficantes de droga que vivían tranquilamente entre los ignorantes vecinos como para que Patricia no empezara a atar cabos. La única razón para mantener tu verdadero nombre fuera de los registros públicos es porque el gobierno te está buscando por algo que has hecho. Si guardas una bolsa de dinero en casa es porque así es como te han pagado, y la gente a la que le pagan en efectivo o bien es un matón a sueldo, un traficante, un ladrón de bancos o un camarero, supuso, pero James Harris no parecía un camarero. Pero por otro lado, él era su amigo y vecino, hablaba de los nazis con Blue, y había conseguido sacar a su hijo de su caparazón. Cenaba con ellos cuando Carter no estaba en casa y la hacía sentir segura. Se había presentado en su vivienda para comprobar si estaba bien la noche en que alguien se subió al tejado. No sé qué pensar, le repitió a Grace, que había sumergido una fuente en el agua jabonosa inclinándola de un lado a otro. La señora Green nos ha contado que un hombre de raza caucásica está merodeando por Six Mile, haciéndoles algo a los niños que los ponía enfermos. Ella piensa que tal vez conduzca una furgoneta blanca, y que eso solo lleva sucediendo desde mayo, precisamente la fecha en que James Harris se trasladó a vivir aquí. Estás totalmente influenciada por el libro de este mes, advirtió Grace, sacando la bandeja del agua jabonosa y aclarándola en la palangana de agua limpia. James Harris es nuestro vecino, es el sobrino nieto de Ann Savage. No está conduciendo su coche por Six Mile ni haciéndole nada a los niños. Por supuesto que no, admitió Patricia. Pero tú también has leído que los traficantes de drogas viven rodeados de gente normal, o que los acosadores sexuales abusan de los niños y se salen con la suya durante mucho tiempo, lo que hace que uno se pregunte qué sabemos realmente del prójimo. Quiero decir que James Harris dijo que se había criado un poco por todas partes, pero luego comentó que había crecido en Dakota del Sur.
Dice que vive en Vermont, pero la matrícula de su furgoneta es de Texas. Has sufrido 2 golpes terribles este verano, razonó Grace, alzando la bandeja y secándola con cuidado. Tu oreja aún no se ha curado del todo, y sigues de luto por Miss Mary. No puedes pensar que ese hombre es un criminal basándote solo en cuando se mudó aquí y en la matrícula de un coche que pasaba. ¿No es así como los asesinos en serie pueden continuar sin ser descubiertos durante tanto tiempo?, inquirió Patricia, porque todo el mundo ignora los pequeños detalles. De modo que Ted Bundy pudo seguir matando mujeres hasta que finalmente alguien hizo lo que debía haber hecho desde el principio y conectó esos pequeños detalles que a priori no significaban nada. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Grace depositó en la mesa la reluciente bandeja. Era de un tono blanco crema, con brillantes mariposas de color y un par de pájaros sobre una rama, todos pintados con delicadas y casi invisibles pinceladas. «Esto es real», insistió Grace, pasando un dedo por el canto. «Es algo sólido, está completa, y mi abuela la recibió como regalo de bodas, y a su vez se la dio a mi madre, y esta me la pasó a mí, y cuando llegue el momento, y si lo juzgo apropiado, yo se la entregaré a quien quiera que se case con Ben. Céntrate en las cosas reales de tu vida, y te prometo que te sentirás mejor». «No te lo había contado», dijo Patricia, «pero cuando lo conocí, él me enseñó una bolsa llena de dinero. Grace, tenía más de $80,000 ahí dentro, en efectivo. ¿Quién tiene algo así por ahí tirado?» «¿Y qué explicación te dio?», preguntó Grace, sumergiendo en el agua jabonosa la tapa de una sopera. «Me contó que lo había encontrado en el sótano, que eran los ahorros de Anne Savage. Ella nunca me pareció la clase de mujer que se fía de los bancos», observó Grace, aclarando la tapa de la sopera en el agua limpia. «Grace, eso no tiene sentido», protestó Patricia. «Deja de limpiar y escúchame. ¿En qué momento debemos empezar a preocuparnos?» «En ninguno», contestó Grace, secando la tapa de la sopera. «Porque estás creando una fantasía a partir de meras coincidencias, para distraerte de la realidad. Comprendo que algunas veces la realidad puede ser abrumadora, pero debemos enfrentarnos a ella». «Yo soy la única que se está enfrentando», aseguró Patricia. «No», replicó Grace. «Te plantaste ahí fuera delante de mi porche después de nuestra reunión del club de lectura hace 2 meses, y dijiste que te gustaría que un crimen o algo excitante sucediera por aquí, porque no podías soportar tu rutina. Y ahora pareces haberte convencido de que algo peligroso está sucediendo para poder actuar como detective». Grace agarró una pila de platos de té y comenzó a sumergirlos en el agua jabonosa. «¿No podrías dejar de limpiar la porcelana por un segundo y admitir que tal vez tenga razón en esto?», preguntó Patricia. «No», rechazó Grace. «No puedo, porque esto tiene que estar terminado para las 5:30, para así poder despejar la mesa y prepararla para la cena. Bennett llegará a las 6. Hay cosas más importantes que la limpieza», insinuó Patricia. Grace se detuvo, sosteniendo los 2 últimos platitos en la mano, y se volvió hacia Patricia con los ojos echando chispas. «¿Por qué quieres hacerme creer que lo que hacemos no vale nada?», espetó. «Cada día de nuestras vidas se producen caos y desorden, y cada día lo limpiamos. Sin nosotras, nuestras familias simplemente se revolcarían en suciedad y desorganización, y no podría hacerse nada que valiera la pena. ¿Quién te enseñó a ignorar todo eso? Yo te diré a quién. Alguien que no valora el trabajo de su madre». Miró a Patricia con sus fosas nasales temblando. «Lo siento», dijo Patricia. «No pretendía ofenderte, solo estoy preocupada por James Harris». Y Grace hundió los últimos 2 platitos en el agua jabonosa. «Yo te diré todo lo que necesitas saber sobre James Harris», añadió. «Vive en Oil Village, con nosotros. No hay nada malo en él, porque la gente que tiene algo malo en su interior no vive aquí». Patricia detestó no poder expresar con palabras la sensación que le corroía las entrañas. Se sintió una estúpida por no haber sabido cambiar esas certezas de Grace, ni siquiera por un momento. «Gracias por aguantarme», dijo. «Debo empezar a preparar la cena». «Pasa la aspiradora por las cortinas», sugirió Grace. «Nadie lo hace lo suficiente. Te prometo que te hará sentir mejor». Patricia deseó con todas sus fuerzas que aquello fuera verdad. «Mamá», dijo Blue desde la puerta del salón, «¿qué hay para cenar?» «Comida», contestó Patricia desde el sofá. «¿Hay pollo otra vez?», preguntó.
¿Es que el pollo no es comida?, replicó Patricia, sin levantar la vista de su libro. Cenamos pollo anoche, protestó Blue, y también antenoche, y la noche antes. Tal vez esta noche sea diferente, respondió Patricia. Escuchó los pasos de Blue retirarse por el vestíbulo, entrar en el estudio y luego en la cocina. 10 segundos más tarde, reapareció en el umbral del salón. «Hay pollo descongelándose en el fregadero», informó con un tono acusador. «¿Qué?», preguntó Patricia, alzando la vista del libro. «Vamos a cenar pollo otra vez», observó. Un pellizco de culpabilidad recorrió a Patricia. Tenía razón, no había hecho otra cosa más que pollo en toda la semana. Pedirían una pizza, solo estarían ellos dos y era viernes por la noche. «Te lo prometo», dijo, «no cenaremos pollo». Él la miró de soslayo y luego subió a su habitación cerrando la puerta de un portazo. Patricia volvió su atención al libro. Un extraño a mi lado, la impactante historia del asesino en serie Ted Bundy. Cuanto más leía, más insegura estaba sobre todo en su vida, pero no podía dejarlo. El club no exactamente literario adoraba, por supuesto, a Anne Rule. Pequeños sacrificios había sido durante mucho tiempo uno de sus libros favoritos, pero no había leído el libro que la había hecho famosa, y Kitty se quedó asombrada cuando lo descubrió. «Chicas», dijo. Ella solo era una ama de casa que escribía sobre asesinatos en publicaciones de detectives de mala muerte, y entonces firmó un acuerdo para escribir estos asesinatos que se habían cometido por todo Seattle. Pues bien, acabó por descubrir que el principal sospechoso era su mejor amigo, Ted Bundy, su colega en la línea telefónica de ayuda a los suicidas en la que trabajaba. No era el mejor amigo de Anne Rule, solo un buen amigo, comprendió Patricia mientras leía, pero por lo demás, todo lo que había dicho Kitty era cierto. Eso solo demuestra, se había pronunciado Grace, que cuando llamas a esas líneas de ayuda, nunca sabes quién está al otro lado del teléfono. Puede ser cualquiera. Pero cuanto más avanzaba con el libro, más se preguntaba Patricia no tanto cómo Anne Rule había podido ignorar las pistas de que su buen amigo era un asesino en serie, sino hasta qué punto ella conocía bien a los hombres que la rodeaban. Slick había llamado a Patricia la semana anterior, casi sin aliento, porque Kitty le había vendido un juego de plata de la abuela Roberts, aunque le pidió que no se lo mencionara a nadie. Era una pieza de orfebre William Hutton, y Slick no pudo contenerse, necesitaba que alguien supiera que lo había adquirido casi regalado y había elegido a Patricia. Kitty me dijo que necesitaba dinero extra para enviar a sus hijos al campamento de verano, le explicó Slick por teléfono. ¿Crees que estarán en dificultades? La granja Seaweed tiene muchos gastos, y no es que Horst trabaje precisamente. Horst parecía un hombre sólido y formal, pero aparentemente se estaba gastando todo el dinero de su familia en las expediciones en busca de tesoros, mientras que Kitty se las ingeniaba vendiendo reliquias familiares para pagar el campamento de los niños. Blue crecería y se iría a la universidad, y practicaría deporte, y algún día conocería a una chica agradable que nunca sabría que él estuvo obsesionado con los nazis, y que no era capaz de hablar de nada más. Sabía que Carter pasaba tanto tiempo en el hospital porque quería ser jefe de psiquiatría, pero se preguntó qué más haría allí. Estaba bastante segura de que no estaba viendo a otra mujer, pero también sabía que desde que su madre falleciera, pasaba cada vez menos horas en casa. ¿Estaría en el hospital siempre que aseguraba estar ahí? Le sorprendió comprender lo poco que sabía sobre lo que él hacía desde que se marchaba de casa por la mañana hasta que volvía por la noche. ¿Y qué decir de Bennett y Leland y Ed, que parecían tan normales? Estaba empezando a preguntarse si alguien realmente conocía cómo era la gente por dentro. Encargó una pizza y dejó que Blue viera sonrisas y lágrimas después de cenar. Solo le gustaban las escenas con los nazis, y sabía exactamente cuándo y dónde buscarlas, de modo que las 3 horas de película se acabaron en 45 minutos. Luego subió a su habitación y cerró la puerta, e hizo lo que quiera que fuera que hiciera por aquellos días, y el humor de Patricia se ensombreció mientras lavaba los platos. Era demasiado tarde para pasar la aspiradora y limpiar las cortinas, de modo que decidió dar un rápido paseo. Casi sin pretenderlo, sus pies le llevaron directamente a casa de James Harris. El coche no estaba delante de la casa. ¿Habría conducido hasta Six Mile? ¿Estaría viendo a Destiny Taylor en ese preciso momento?
Sentía su mente sucia. No le gustaba tener esos pensamientos. Intentó recordar lo que Grace le había dicho. James Harris se había mudado allí para cuidar de su tía abuela enferma. Había decidido quedarse. No era un traficante de drogas ni un acosador de niños, ni un matón de la mafia escondido, ni un asesino en serie. Eso lo sabía, pero cuando volvió a casa, subió las escaleras, cogió su agenda y empezó a comprobar los días. Había llevado la fuente de comida a casa de James Harris y había visto a Francine el 15 de mayo, el mismo día que la señora Green dijo que había desaparecido. Le parecía que todo estaba mal. Carter nunca estaba en casa. La señora Savage le había arrancado un trozo de oreja. Miss Mary había fallecido en circunstancias terribles. Francine había huido con un hombre. Un chico de 8 años se había suicidado. Una niña podría estar a punto de hacer lo mismo. Nada de aquello era de su incumbencia. ¿Pero quién cuidaba de los niños? Incluso de aquellos que no eran los suyos. Llamó a la señora Green y una parte de ella deseó que no descolgara el teléfono, pero lo hizo. Siento llamar después de las 9, se disculpó, pero me preguntaba ¿hasta qué punto conoce a la madre de Destiny Taylor? Wanda Taylor no es alguien a quien le dedique mucho tiempo, contestó la señora Green. ¿Cree que podríamos hablar con ella sobre su hija?, sondeó Patricia. Esa matrícula que vio creo que pertenece a un hombre que vive aquí, James Harris. Francine trabajaba para él y yo la vi entrar en su casa el 15 de mayo. Y además, hay algunas cosas curiosas sobre él. Me preguntaba si podríamos hablar con Destiny. Tal vez ella pueda decirnos si lo ha visto por Six Mile. A la gente no le gusta que los desconocidos vayan preguntando por sus hijos, advirtió la señora Green. Todas somos madres, replicó Patricia. Si algo le estuviera sucediendo a uno de nuestros hijos, y alguien pensara que sabía algo al respecto, ¿no querría enterarse? Y si luego resulta no ser nada, lo único que habremos hecho es molestarla un viernes por la noche. Ni siquiera son las 10. Hubo una larga pausa y después. Las luces de su casa todavía están encendidas, informó la señora Green. Venga rápido hasta aquí y acabemos con esto. Patricia encontró a Blue en su habitación, sentado en su puff con forma de haba, leyendo Auge y Caída del Tercer Reich. Tengo que salir un momento, dijo Patricia. Voy a la iglesia. Hay una reunión de diáconos de la que me había olvidado. ¿Estarás bien? ¿Está papá en casa?, preguntó Blue. Viene de camino, contestó Patricia, aunque no estaba segura. ¿Contestarás al teléfono? Voy a cerrar la puerta principal. Tu padre tiene llave. Está bien, dijo Blue, levantando apenas la vista de su libro. Te quiero, dijo Patricia, pero Blue fingió no oírlo. Una vez en su habitación, Patricia titubeó un instante. Nunca había mentido sobre dónde iba a estar, y eso la hacía sentirse nerviosa. Decidió dejar una nota a Carter en su tocador, diciéndole a dónde iba y anotando el teléfono de la señora Green. Y debajo añadió, necesito darle un cheque a la señora Green. Después se subió al Volvo y confió en que Grace tuviera razón. Y todo aquello fuera solo el producto de la calenturienta imaginación de una estúpida e insignificante ama de casa con demasiado tiempo libre en sus manos. De ser ese el caso, se prometió a sí misma que al día siguiente pasaría la aspiradora por las cortinas. Capítulo 16. No había ningún otro coche en Rifle Range Road, y el trayecto se le hizo muy solitario. Las farolas terminaban en la carretera estatal, y la estrecha y accidentada calzada de una sola dirección, que serpenteaba entre árboles y alambradas, se le hizo aún más angosta. Los faros de Patricia iluminaron las caravanas y graneros prefabricados y le preocupó la posibilidad de que pudiera estar despertando a la gente. Comprobó el reloj de su salpicadero, 21:35, pero la absoluta oscuridad de la carretera comarcal hacía que pareciese mucho más tarde. Aparcó delante de la casa de la señora Green y tras echar un vistazo alrededor y asegurarse de que no hubiera nadie en la cancha de baloncesto, se apeó del Volvo y se sumergió en la agitada noche rodeada por el zumbido de miles de furiosos insectos. Unas dispersas farolas arrojaban un resplandor naranja sobre las casas de bloques de hormigón y las caravanas, pero estaban tan separadas unas de otras que la oscuridad resultaba todavía más profunda y solitaria. Cuando la señora Green abrió la puerta principal, Patricia se sintió aliviada al ver un rostro familiar. ¿Quiere tomar algo?, le ofreció la señora Green. Creo que es mejor que vayamos a ver a la señora Taylor.
Antes de que sea demasiado tarde, indicó Patricia. —¿Jessie? —gritó la señora Green hacia el fondo de la casa. —Cuida de tu hermano. Estaré al otro lado de la calle. Empujó la puerta y la cerró con llave tras ella, mientras la guirnalda navideña de plástico que colgaba de lado a lado se balanceaba precariamente raspando el marco de aluminio. —Por aquí —indicó la señora Green, guiándola por el sendero de arena delante de su casa. Caminaron por el sendero de tierra que rodeaba la pequeña iglesia y luego pasaron por encima del cercado que les llegaba a la altura de los tobillos frente al edificio de la Congregación Metodista de Monte Zion, atajando por el centro de Six Mile. Sus pisadas hacían crujir el arenoso suelo, resonando en la noche. Nadie estaba sentado en sus porches, nadie llamaba a sus amigos, nadie se cruzó con ella camino a su casa. Las calzadas de tierra de Six Mile estaban desiertas. Patricia vio las cortinas echadas en la mayoría de las ventanas. Otros habían colocado cartones o sábanas extendidas para cubrirlas. Detrás de todas ellas podía advertirse la fría y parpadeante luz de la televisión. «Ya nadie sale a la calle cuando oscurece», indicó la señora Green. «¿Qué podemos decirle a la señora Taylor para que no se disguste?», preguntó Patricia. «Wanda Taylor siempre se levanta disgustada de la cama», repuso la señora Green. Patricia se preguntó cómo reaccionaría ella si alguien se presentara ante su puerta para decirle que Blue estaba consumiendo drogas. «¿Cree que se pondrá furiosa?», inquirió. «Probablemente», contestó la señora Green. «Quizá no ha sido buena idea», dijo Patricia. «No es una buena idea», aseguró la señora Green, volviéndose para mirarla. «Pero me ha dicho que estaba preocupada por su niña y ahora yo no puedo dejar de pensar en ello. Tal vez no nos haga una fiesta de bienvenida, pero me ha convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto. No intente convencerme para que nos demos la vuelta cuando ya estamos a medio camino». Una bombilla amarilla iluminaba la puerta de la caravana de Wanda Taylor, y antes de que Patricia se pudiera tomar un momento para prepararse, ya habían entrado en el carcomido porche principal y la señora Green estaba llamando a la puerta mosquitera. El suelo del desvencijado porche se tambaleaba bajo sus pies. Las polillas rodeaban la bombilla amarilla. Patricia podía sentir el calor que emanaba de ésta, haciendo que su cuero cabelludo y la frente le picaran. Justo cuando ya no podía soportar por un segundo más aquel calor, la puerta se abrió y Wanda Taylor apareció ante ellas. Vestía una larga camiseta de una conocida marca de medicamentos y unos vaqueros desgastados, y tenía el cabello despeinado. Por detrás de ella, Patricia pudo distinguir el sonido de un televisor encendido. «Buenas, Wanda», saludó la señora Green. «Es tarde», dijo Wanda, y luego se fijó en Patricia. «¿Y esta quién es?». Hablaba con la señora Green como si ella no estuviera presente. «¿Podemos pasar un momento?», sugirió la señora Green. «No», rechazó Wanda Taylor. «Son casi las 10 de la noche. Algunas personas tenemos que madrugar. Tú acudiste a mi causa de Destiny y he pensado que tal vez podrías dedicarme unos minutos para discutir sobre la salud de tu niña», replicó la señora Green con un tono de voz afilado. Wanda torció el gesto con incredulidad. «Acudí a ti a causa de Destiny y tú me dijiste que si estaba tan preocupada fuera al médico», replicó. «Y eso es lo que voy a hacer. Mañana a primera hora vamos a ir a la clínica». «Señora Taylor», intervino Patricia, «yo soy una enfermera de la clínica. He creído que el estado de Destiny podría ser urgente, de modo que he venido a verla esta noche. ¿Cuántos años tiene?». Wanda y la señora Green se quedaron mirando a Patricia, cada una por diferentes razones. «9», contestó finalmente Wanda. «¿Tiene alguna identificación?». «Trabaja en la clínica», aseguró la señora Green. «No es de la policía, ni tampoco de asuntos sociales. No tiene ningún distintivo». Wanda estudió a Patricia con el rostro ensombrecido por la luz amarilla. «Está bien», accedió finalmente, acostumbrada a hacer lo que le decía la gente con autoridad. Dio un paso atrás para dejarlas pasar. «Pero ahora mismo está dormida, así que mantengan la voz baja». La siguieron al interior. El espacio parecía abarrotado y olía a carne de hamburguesa cocida. Un sofá de piel sintética negra estaba dispuesto frente a un televisor, sobre el cual un reproductor de video estaba insertado en una caja de cartón. Un aparato de aire acondicionado de ventana escupía aire frío bajo las persianas venecianas. Wanda hizo un gesto hacia una desvencijada mesa en la cocina y Patricia y la señora Green
Se sentaron en unas acolchadas sillas de segunda mano. ¿Quieren un poco de zumo de frutas?, preguntó. ¿Una cerveza sin alcohol? No, muchas gracias, contestó Patricia. Wanda se volvió hacia los armarios de la cocina, sacó 2 bolsas de fritos, las abrió y las vertió en un cuenco de cereales de polistireno. Sírvanse, dijo, dejándolo sobre la mesa entre ellas. En realidad, deberíamos ver a Destiny, aunque sea un minuto, insistió Patricia. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo se encuentra. ¿Tiene que hablar con ella ahora?, preguntó Wanda. Wanda, dijo la señora Green, tienes que hacer lo que te diga la enfermera. Wanda se acercó al pasillo, que apenas estaba a 3 pasos, y arañó una puerta corredera de plástico beige con forma de acordeón. «¿Desi?», susurró con voz cantarina. El aparato de aire acondicionado de la ventana congelaba el aire. Patricia sintió la piel de gallina. La superficie de la mesa estaba pegajosa, por lo que mantuvo las manos en su regazo. «Desi, despierta», cantó Wanda, abriendo ligeramente la puerta corredera. Encendió la lámpara del dormitorio. «¿Desi?», repitió Wanda. Salió al pasillo y abrió otra puerta, revelando un cuarto de baño. «Desi, ¿dónde te escondes?», llamó Wanda, y su voz mostraba ahora un tono crispado. Patricia y la señora Green se apillaron en el vestíbulo, quedándose ante la puerta del dormitorio de Destiny. «Estaba aquí hace menos de media hora», aseguró Wanda, mientras se ponía de rodillas. El dormitorio era tan pequeño que las piernas de Wanda asomaron al pasillo mientras inclinaba la cabeza para mirar bajo el armazón, donde descansaba un colchón de goma espuma cubierto por una sábana ajustable de Mi Pequeño Pony y una manta de cuadros doblada. Todos los juguetes de la niña y su ropa estaban almacenados en cajas de plástico transparentes en un rincón. La ventana que daba sobre la cama parecía un oscuro rectángulo sin cortinas mirando hacia la noche. «¿Dónde está Desi?», preguntó Wanda, su voz comenzando a tensarse. «¿Qué han hecho con ella?». «Acabamos de llegar», contestó la señora Green. Wanda apartó a Patricia y corrió al salón como si fuera a atrapar a su hija invisible en la puerta. «Desi», llamó. «¿Usted qué opina?», preguntó la señora Green a Patricia en voz baja. En la cocina, Wanda estaba abriendo uno a uno los armarios, retirando cada caja y cada bolsa. Patricia empujó la ventana del dormitorio de Destiny, que se deslizó suave y fácilmente. No había pantalla mosquitera. Una ola de aire caliente acompañada del zumbido de los insectos invadió la diminuta habitación. Patricia y la señora Green miraron por la ventana abierta hacia los bosques, a apenas unos pocos metros. Patricia apoyó las rodillas en el somier y bajó la vista. Afuera, justo delante de la ventana, había una gran bobina de madera de las que se usan para los cables del teléfono. Cualquiera podría fácilmente subirse a ella y acceder a la ventana. Volvieron al salón. «Hay que llamar a la policía», dijo la señora Green. «¿Qué?», preguntó Wanda Taylor. «¿Para qué?». «Señora Taylor», dijo Patricia, «hay un hombre llamado James Harris que ha estado vendiendo droga a los niños. Debe llamar a la policía y decirles que su hija ha desaparecido y que piensa que él ha podido llevársela». «¡Oh, Dios bendito!», exclamó Wanda, y a continuación soltó un sonoro eructo que llenó el salón del hedor de los ácidos de su estómago. «Él se la ha llevado a los bosques», informó la señora Green. «Aún debe de estar cerca». Hizo que Wanda se sentara en el sofá y la ayudó a encender un cigarrillo mentolado para calmar sus nervios. Wanda buscó inútilmente un cenicero y finalmente acabó dejando caer las cenizas en la moqueta. Patricia cogió el teléfono de la cocina y estirando el cable lo acercó al salón y marcó el 911, tendiéndoselo a Wanda. «Hola», dijo Wanda Taylor, mientras su boca expulsaba el humo al ritmo de sus palabras. «Me llamo Wanda Taylor y vivo en el número 32 de Grill Flame Road. Mi hija no está en su cama», hizo una pausa. No se está escondiendo en la casa», nueva pausa. «Porque he mirado por todas partes y no hay mucho espacio donde pueda ocultarse. Por favor, envíen a alguien, por favor». «Por favor». No supo qué más decir, de modo que repitió «por favor» hasta que la señora Green le quitó el teléfono de la mano. Wanda miró impotente a Patricia y luego a la señora Green, como si las estuviera viendo por primera vez. «¿Quieren un zumo de frutas o una cerveza sin alcohol?», preguntó. «Es todo lo que tengo. El agua de por aquí sabe a huevos podridos». «Estamos bien, gracias», contestó amablemente Patricia. «Tenemos que sentarnos y esperar a la policía», indicó la señora Green,
dando unas palmaditas en la rodilla de Wanda. «Estarán aquí muy pronto». «Si no hubieran venido, no sabría que se había marchado», observó Wanda. «¿La policía estará aquí pronto?» «Muy pronto», aseguró la señora Green, cogiéndole la mano. «Debería comprobar otra vez su dormitorio», sugirió Wanda. La dejaron que lo hiciera. Patricia pensó en los 3 minutos de respuesta en Mont Pleasant. «¿Cuánto tarda la policía en llegar aquí?», preguntó. «Podría llevarles un buen rato», contestó la señora Green. «Estamos en el campo». Wanda regresó a la habitación y se quedó en la cocina. «Aún no ha vuelto», informó. Y entonces, de nuevo pareció que advirtiera su presencia por primera vez. «¿Quieren algo de beber? Tengo zumo de fruta y cerveza sin alcohol». «Wanda», dijo la señora Green, «tienes que sentarte y esperar a la policía». Wanda retiró una silla de la mesa pegajosa y se acercó a donde había estado sentada para dar una calada a su cigarrillo, pero este se había consumido hasta el filtro. Buscó su paquete. Patricia pensó en James Harris, ahí fuera en los bosques, con una niña pequeña en sus brazos, haciéndole algo innombrable. No pudo distinguir esa parte con claridad, pero imaginó que se trataba de Corey, imaginó que se trataba de Blue, imaginó que la policía todavía tardaría un rato en acudir en su ayuda. «¿Tienes una linterna?», le preguntó a Wanda.